continuación abordaremos un tema que nos tiene preocupados y por supuesto nos debe también mantener ocupados, y es el tema precisamente entre este diálogo entre México y Estados Unidos, qué es lo que va a suceder, si llegará a un acuerdo o no. Pero sinceramente los especialistas señalan que la última palabra sobre si se aplicarán los aranceles o no la tiene el presidente Donald Trump, y tiene, pues bueno, muchísimas noticias que no son buenas para nuestro país, porque por un lado está en puerta campaña electoral y por supuesto las próximas elecciones en Estados Unidos, y por otra, ver qué efectos podría tener una guerra comercial con México. De eso nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto igualmente, y al igual que a todo el auditorio. Y bueno, pues hoy voy a hacer un comentario de una noticia que en realidad está en desarrollo, porque las cosas pueden cambiar de un minuto a otro, porque en este momento están reunidos en Washington tanto el equipo del presidente Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, como del presidente López Obrador, encabezados por Marcelo Ebrard. Pero independientemente de lo que pase en los próximos minutos o en las próximas horas, el escenario no es muy alentador. He seguido con atención el tema de las negociaciones de la delegación mexicana con autoridades estadounidenses para tratar de evitar la imposición de aranceles a todos los productos que el país del norte importa desde México, y que en total superan los 320,000 millones de dólares cada año. Como sabemos, la presión del presidente Donald Trump se debe a que han aumentado los números en cuanto a la entrada de migrantes centroamericanos a México, con la intención de llegar a la frontera y de pedir asilo a Estados Unidos. La primera ronda fue fallida, la ronda que se llevó a cabo ayer, y como sabemos, en este momento continúan los trabajos en Washington entre el equipo del canciller Marcelo Ebrard y el equipo estadounidense encabezado por nuestro conmemorado con el águila azteca Jared Kushner, yerno y también yerno y asesor de Donald Trump. Las últimas noticias que hablan del tema es la declaración de Mercedes Sharp, la jefa de comunicaciones de la Casa Blanca, a la cadena Fox News, que dice que pues no es suficiente lo que México está proponiendo en cuanto a el tema de cómo detener el flujo migratorio desde Centroamérica, o qué acciones va a tomar en el tema migratorio. No es suficiente y por lo tanto se encamina el tema hacia los aranceles. El problema con estas negociaciones es que al final de cuentas se hará lo que a Trump le dé la gana. Tiene muchos incentivos para aplicar los aranceles a México. El primero y más importante es el electoral. Trump ya anunció que está a unos días de arrancar su campaña. Trump debe seguir ganando batallas contra los símbolos que le dan poder ante sus bases, y hacerle ver a sus seguidores que puede debilitar a México para presionarlo por el tema migratorio, y que puede crear una guerra comercial con su vecino del sur. Es lo que realmente importa a Trump, que sus bases sigan con él. Trump sabe que la guerra comercial con México no es deseable, pero está dispuesto a probar cómo se comportaría el intercambio comercial con un 5 o hasta un 10% de imposición arancelaria, porque sinceramente yo dudo que pueda llegar a un 25%, y más cuando seguramente encontrará reveses importantes en el Congreso y también en la justicia estadounidense, que tienen facultades para echar abajo este tipo de medidas. Si Trump impone aranceles, independientemente de que se los echen abajo, el daño estará hecho y Trump sacará ventaja política del tema, pues ante los ojos de los suyos quedará la imagen de que el uso de poder de Trump fue para debilitar la economía de México, aunque también se dañe la economía de los consumidores estadounidenses que están comprando los productos hechos en México. Ante esta situación, el gobierno mexicano está entre la espada y la pared. Ceci, amigos del auditorio, un sector de los asesores y funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador están dispuestos a correr el riesgo y a contraatacar para defender la dignidad de México, mientras otros comentaban ayer al presidente: no somos China, no aguantamos una guerra comercial con Estados Unidos. La decisión que tome el gobierno de México se dará en función de lo que haga Estados Unidos, pero en el ínter, es decir, en las próximas horas y días antes del lunes, hay un problema migratorio que resolver también. Debe haber orden en la frontera sur sin que eso signifique poner un muro o violar los derechos humanos como lo desea el inquilino de la Casa Blanca. Encontrar esos equilibrios
y a la vez darle gusto a Trump va a ser muy difícil, porque tendríamos que endurecer la política migratoria en escalas que México no está preparado para lograr, ni tampoco está en el ánimo del presidente López Obrador hacerlo a esos niveles. Eso sin contar las enormes cantidades de recursos que se requieren para fortalecer la porosa frontera sur. Mientras los altos ejecutivos discuten el tema, miles de personas siguen huyendo de la pobreza y la violencia en países donde además sus corruptos políticos se lavan las manos y ven desde la tribuna hacia el norte del continente. Es mi comentario, Ceci, esta mañana. Así es, Edgar. Hace un momento, pues aquí en este mismo espacio veíamos imágenes que la verdad nos dejaban un nudo en la garganta, en donde pues las personas les imploraban a los policías de migración que los dejaran pasar llorando. Decían, no podemos regresar a nuestros países porque ahí están matando, no hay seguridad y demás. Eso por un lado. Por otro lado, Edgar, ha habido acercamiento entre demócratas y republicanos. ¿De qué manera podrían echar abajo, pues bueno, esta amenaza de Donald Trump si llegar a entrar en vigor el próximo lunes? Sí, bueno, recordemos que hay un tratado de libre comercio vigente entre México y Estados Unidos y, bueno, pues estas medidas arancelarias podrían ser suspendidas por el propio Congreso. Además, los jueces federales o los tribunales en Estados Unidos también podrían suspender estas medidas que tendrían que darse mediante un decreto, mediante una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Y si llegan a entrar en vigor, ¿no se podría renovar también el nuevo Tratado de Libre Comercio? Bueno, el tema es que el nuevo tratado tendría que ser discutido en el Congreso. Tal vez el tema de los aranceles pudiera abrir la puerta ya para el debate y la aprobación del nuevo tratado, pero parece que a Trump lo que más le interesa en este momento es imponer los aranceles a toda costa y bueno, si se los echan abajo, de alguna manera el daño ya habrá estado ahí. Insisto, el tema de los símbolos de Trump es lo que a él le importa, que sus seguidores vean que está contra México y que puede presionar a México de cualquier manera. Independientemente del daño que haga también a sus mismos ciudadanos, ¿no? Por supuesto, porque él sabe que sus bases están dispuestas a seguirlo apoyando independientemente de que muchísimos estadounidenses y empresas estadounidenses salgan perjudicadas también con estas medidas o con las represalias que pueda tomar México. De acuerdo, pues estaremos por supuesto muy pendientes de lo que suceda el día de hoy después de este encuentro entre las autoridades, la delegación mexicana con autoridades estadounidenses. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias, Ceci, un abrazo para todos. Igualmente para ti, que pases excelente día.